Muy buenas noches, estimados amigos de Conectados en la Fe y de Criterio Cristiano. Hoy día jueves comenzamos nuestro programita. Vamos a tratar lo que convendría al día siguiente de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos las vías de ascenso a Dios, las vías sobre la existencia de Dios. Ahora vamos a hablar algo acerca de la naturaleza divina. Pero primero voy a conectarme con Magdita, que ya está con nosotros, es la asistente de hoy día. A ver, vamos a ponerla a ella. Muy bien. Muy buenas noches, Magdita, ¿cómo estás? Buenas noches, padre. Muy Muy bien, bien. gracias. Buenas noches entonces con todos los que están entrando a nuestra conexión. Así que, Magdita, si quieres, por favor, mientras yo voy arreglando unas cositas acá, puedes empezar a saludar a la gente que está con nosotros, que nos está mandando saluditos. Manden saluditos, por favor, para que podamos saludar también nosotros a ustedes. Sí, saludamos a Esther Janet Chimanga, a Rocío Salas, que siempre nos acompaña, a Cecilia Rosa, también la saludamos, a Nora Lucía Espeche, al señor Martín Milón, a Corina Fuentes Coaguila, a Lali Valencia. Y bueno, por ahora es los que nos están saludando. Les pedimos a las personas que puedan compartir el programa, aunque sea a una más, ¿no? Para poder seguir llegando cada vez Claro. más a diferentes personas. Claro, exactamente. Compartan el programita, denle like a la página, denle like al programa, comenten también cositas, manden, porque mientras más escribimos, ¿no? En la caja de comentarios también más se mueve el programa y más tiene posibilidad de salir a los demás, ¿ya? Así que bueno, tenemos 16 espectadores por ahora, 17. Así que creo que podríamos esperar un poquito, Magda, ¿cierto? Como para empezar, ¿sí? Porque hay cosas que yo Ujú. que quiero dar de entrada y que son importantes, y entonces valdría la pena que esperemos un poquito, ¿ya? Bien, yo quería comentar dos cositas, no sé si tú tienes alguna cosita que comentar, pero yo quería comentar dos cositas, Magda. Primero, que ¿por qué razón ayer me demoré cuando vi las vías, ¿no? Una por una? Porque en base a las vías vamos a empezar a trabajar ahora lo que corresponde al resto del Tratado de Dios uno. Porque como les dije, lo que voy a darles ahora es el Tratado de Dios uno. Y esto es importante porque resulta que nosotros, para hablar de Dios, ¿sí? Podemos hacerlo de dos maneras. Primero, desde un punto de vista eminentemente filosófico, que es lo que hasta ahora he hecho yo, porque no he tocado un texto bíblico, ¿eh? Yo no he dicho ningún texto bíblico referente a la existencia divina o cosas así. Y también podemos hacerlo utilizando también textos bíblicos y eso. Entonces, yo por ahora, porque esto es un esfuerzo humano, un esfuerzo que hizo Santo Tomás de Aquino y la filosofía cristiana, por eso es que podemos hablar también de la filosofía cristiana, porque la filosofía cristiana es una rama filosófica, es decir, es un esfuerzo filosófico de cristianos, no por hacer una dogmática, sino por hacer filosofía. O sea, la filosofía sirve a la teología después, como bien lo dicen los teólogos, como anchila teología, es decir, como esclava de la teología. Pero no significa que la filosofía cristiana sea teología. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, no es que nosotros por el hecho de ser cristianos ya le metemos teología a la filosofía y la contaminamos, digámoslo así, no está bien la palabra decir contaminar, pero digamos, le introducimos, la bañamos de teología a la filosofía. No es así. Si ustedes se han dado cuenta, hasta ahora lo que yo he estado dándoles acerca del tratado de Dios, no hemos tocado nada teológico. O sea, nada teológico desde el punto de vista escriturístico, desde el punto de vista patrístico, desde el punto de vista, no sé, de los datos de autoridad que nos dan el magisterio, la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, sino que hemos visto con un esfuerzo inteligente e intelectual, hemos visto y hemos tratado de ver la existencia de Dios. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Sepan entonces que la filosofía cristiana no es una imposición teológica sobre la filosofía. No es un dogmatismo filosófico, como dicen los filósofos modernos, sino que la filosofía cristiana es un esfuerzo de los cristianos por aportar en la filosofía, sin meter a la teología. Ahora bien, lo que yo voy a hacer en este tiempito de programas no es dar el curso de teología natural, es decir, no voy a hablar de Dios desde el punto de vista solamente de la concepción natural que tenemos de Dios, sino que voy a hablar de Dios desde un punto de vista teológico, acompañado con la buena filosofía, para que esto pueda, o sea, para que se pueda mostrar de mejor manera quién es Dios, su naturaleza, sus propiedades, sus atributos, ¿ya?
Entonces, pero por ahora nos manejamos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista filosófico, porque es la mejor manera que tenemos de que nosotros podamos hablarle al mundo de hoy, ¿cierto? Hablarle a los hombres de hoy que no creen, que no conocen la escritura y que no tienen este auxilio, ¿no? de la fe para cuando se trata de hablar de Dios. Entonces hablamos de Dios, por esta razón hablamos de Dios de esta manera, ¿ya? Por eso hacemos el esfuerzo con las fuerzas de la fuerza de la inteligencia, perdón, y con las razones que vienen a partir del orden natural del mundo que nos rodea para poder hablar de Dios, ¿sí? Entonces esto es importante como primer puntito a tomar en cuenta. Segunda cosa importante me parece a tomar en cuenta aquí, es que entonces a partir de cuando empecemos a ver ya propiamente los atributos divinos, sí vamos a empezar a utilizar textos bíblicos y además voy a introducir yo otros elementos más, como por ejemplo es un poquito de la patrística, un poquito también hablar de las herejías que han habido respecto a la naturaleza divina, es decir, los errores con los cuales han querido algunos hablar de la naturaleza divina, porque a partir de eso la iglesia también ha enriquecido, ¿no?, la doctrina acerca de Dios, y después los argumentos de Santo Tomás, guiándome principalmente de la Suma Teológica, ¿ya? Entonces esto es una cosa que valdría la pena decirlo como introducción. Bien, creo que ya podemos empezar, Magdita, ¿sí? Sí, padre, ya Muy bien, podemos empezar. perfecto. Entonces vamos a hablar acerca ahora de la naturaleza. Ese es el tema que nos toca ver ahora, la naturaleza divina, ¿sí? No se olviden entonces, los que están conectándose, no se olviden por favor de compartir el programa, de darle like, ¿no? Y Magdita está ahora compartiendo el programa a todos los grupos que por ahí tenemos, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, por favor. Y también si tienen preguntitas, comentarios, ¿no? Inclusive objeciones, porque pueden surgir también objeciones de acuerdo a lo que vamos hablando. Muy bien, entonces estamos totalmente prestos a hablar de todas estas cosas. Bien, vamos a empezar entonces. Quería ir a los textos de Santo Tomás. Voy a compartirles la pizarrita. Vamos a los textos de Santo Tomás porque esto es magnífico, miren. Porque cuando Santo Tomás va a hablar de estos, primero se los resumo, después vamos a leerlo para que vean qué bien que lo trata Santo Tomás. Cuando ya hemos visto la existencia de algo, o sea, ya hemos visto la existencia de Dios, ya hemos caído en cuenta, por estas 5 vías, ya hemos caído en cuenta que existe Dios. Que Dios no es solamente un ser al cual podemos llegar por la fe. De hecho, la mayoría de nosotros ha llegado a Dios por la fe. O sea, no sé si alguno de nosotros antes leyó las 5 vías, tuvo un tratamiento filosófico para poder llegar a Dios. La mayoría de nosotros ha llegado en nuestra sociedad, aún con ciertas raíces cristianas, ha llegado a Dios por la fe. Porque de chiquito tus papás te enseñaron a rezar, te enseñaron a hablar con Dios, te enseñaron a hablar de Dios, te hicieron participar de los sacramentos, te hicieron vivir la catequesis cristiana. Entonces tú has vivido con natural y de una manera común con la realidad de lo divino, con la realidad cristiana de la fe. Pero aquí estamos haciendo el recurso, como decía antes, el recurso a la inteligencia para acercarnos a Dios. Entonces, no es imposible a la inteligencia, aún inclusive sin Sagrada Escritura, no es imposible a la inteligencia llegar a la existencia divina. Esto es una cosa muy importante. O sea, cualquier persona puede llegar al conocimiento de Dios, aunque no tenga fe, aunque no tenga la Biblia, sí, sí se puede. Pero esto es difícil. Y Santo Tomás lo explica muchas veces, dice, para llegar a Dios, ¿no?, es tan difícil que muy pocos por la vía de la naturaleza, aunque ayer hemos visto como inclusive en la última vía, que es tal vez la más recreativa para nosotros, ¿no?, hemos visto que no es tan difícil en última instancia, pero dice Santo Tomás, esto es tan arduo que llegan muy pocos y con mezcla de muchos errores. O sea, por eso es que es más fácil para nosotros haber llegado a Dios por la fe. Y la gente sencilla, nosotros que somos gente sencilla, hemos llegado a Dios por la fe. Ha sido más fácil para nosotros. Es más fácil cuando tus padres te empezaron a guiar en la fe y te enseñaron que Dios es un Padre bueno y te bautizaron en la fe y no te metieron estos argumentos, o sea, no te introdujeron en estos argumentos. Ahora, estos argumentos los vemos nosotros no porque esto nos va a dar más fe, la fe ya la tenemos, sino porque nos llevan a nosotros, primero, a hacer un recurso filosófico
y un recurso también de diálogo con culturas no creyentes, con pensamientos no creyentes, con personas que aún no creen en Dios. Esto es muy importante, ¿se dan cuenta? Entonces no es solamente que tienes el conocimiento de Dios y bueno, ya pues por la fe vas andando, sino ahora hemos hecho este recurso y Santo Tomás nos ayudó muchísimo en esto para que a partir de este conocimiento vayamos nosotros conociendo mejor la naturaleza divina y nuestro conocimiento de Dios sea un conocimiento también más profundo, porque eso es lo que agarra la filosofía. Si bien la fe nos enseña a tener un conocimiento íntimo de Dios, conocimiento de oración, pero la filosofía nos enseña a tener un conocimiento muy profundo, ¿no?, en cuanto a los razonamientos, a los argumentos y al amor a la verdad. Muy bien. Entonces, dice Santo Tomás lo siguiente. Ahora sí voy a poner el texto, ¿ya? Miren ustedes, estamos, a ver un ratito por favor que lo voy a... acá estamos, ¿bien? Dice, la primera cosa es, esta es la cuestión 3 de la Suma Teológica de la primera parte, ¿ya? Dice, bueno, de la simplicidad divina, ¿ya? Todavía no habla ningún artículo, pero esta es la introducción. Miren, qué linda que es esta introducción que hace Santo Tomás, ¿ah? Es pero preciosa, a mí me encanta. Dicen así, sabido que alguna cosa existe o es, hay, bueno, acá la traducción, ¿no? Cognito de aliquo ansit, o sea, de que algo es, el existe, se lo metieron, ¿ok? No es la sentencia de Santo Tomás, pero no importa. Sabido que alguna cosa es, ya hemos visto que Dios es, ¿no? Hay que averiguar cómo es para llegar a saber qué es. Qué buena que está esta frase. A ver, vamos a tratar de parafrasear. Es decir, para que tú puedas saber qué cosa es algo, por ejemplo, el ser humano, qué es el hombre, ¿sí? Tienes que primero preguntarte cómo es. Para llegar a una definición correcta, primero te preguntas cómo es algo para llegar a darte cuenta qué es algo. Qué bueno que esté eso. Qué bueno que esté eso. Entonces, sigo un poquito más. Pero como de Dios no podemos saber lo que es, sino lo que no es, tampoco podemos tratar de cómo es, sino más bien de cómo no es. Por tanto, trataremos primero de cómo no es, y segundo, de cómo le conocemos, y tercero, de cómo le denominamos. Ya. Esto va a marcar el itinerario de Santo Tomás. El itinerario de la suma, en esta parte de la suma, es, primero, hemos visto que Dios existe, que Dios es. Ahora vamos a preguntarnos cómo es, porque aún no podemos preguntarnos qué es, ¿no? Pero como de Dios sabemos más lo que no es que lo que es, entonces vamos a preguntarnos cómo no es. Qué bueno que está. Y después vamos a preguntarnos cómo lo podemos denominar. Porque claro, es paulatino. Voy a ir a la pizarrita ahora sí. Deme la posibilidad de ir a la pizarrita. A ver, un segundito, por favor. A ver, ahora ponemos la pizarrita, ¿ya? Pizarra. Muy bien. Y ahora ponemos... ¿dónde está? Aquí está. Bien, entonces aquí tenemos la pizarrita. Acá estamos. Entonces, decíamos, ¿no? Dice Santo Tomás. Entonces, primero hay que preguntarse cómo es. Ya estoy como el WhatsApp, que no hace la interrogante antes. ¿Cómo es? Para preguntarse después, ¿qué es? ¿Sí? Eso es lo normal, ¿ya? Para preguntarse, por ejemplo, en el ser humano, ¿no? En el ser humano. Antes de preguntarnos qué es, ¿sí? Tenemos que preguntarnos cómo es. Ahora, resulta que, claro, uno va detallando. El hombre, por ejemplo, es un ser que se ríe. El hombre es un ser que habla. El hombre es un ser que piensa. El hombre es un ser que se comunica. El hombre es un ser, bueno. Y de ese ver cómo hace, cómo obra, etc., después podemos decir qué es el hombre. Toda definición, ahora es importante decir esto, toda definición está compuesta de dos elementos. Toda buena definición está compuesta de dos elementos. ¿Sí? Lo que se llama género próximo y diferencia específica. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo. Definamos lo que es un ser humano.
¿Qué es el hombre? La filosofía ha definido al hombre como animal racional. Muy bien. ¿Qué encontramos en animal? Encontramos un género. Los peces son animales. Los mamíferos son animales. ¿Qué sé yo? Bueno, o sea, en el género animal encontramos distintos tipos de animales, ¿no? Los batracios, los, no sé, los cuadrúpedos, los palmípedos. Bueno, todos esos son animales. Por tanto, animal es un género. Y ahora, racional es una diferencia específica. O sea, es la diferencia de la especie. La especie a la que corresponde el hombre, la diferencia, digamos, que por la cual el hombre, es la diferencia específica, ¿ya? La especie a la que corresponde. Entonces, una buena definición está digamos, con estas dos cosas, con el género próximo y la diferencia específica. En el hombre encontramos una perfecta definición, ¿ya? En el animal racional encontramos una perfecta definición. Ahora bien, vamos a borrar un ratito la pizarrita para seguir con esto. Dijimos, pero para llegar a entender que el hombre es animal, ¿cierto? Era importantísimo saber cómo obra el hombre. El hombre se alimenta, se nutre, corre, o sea, se desplaza, se oxigena. Todas esas cosas son cosas correspondientes a los animales. Ese es el género. Ahora, pero el hombre también piensa y razona. Pasa por encima de cualquier otro animal, porque otro animal no razona. El hombre sí. Entonces, esa es su característica propia. Por tanto, es un ser racional, ¿no? Entonces ahí encontramos género próximo, diferencia específica, eso es la definición de ser humano. Pero ahora, ¿cómo hacemos para saber qué es Dios? ¿Podemos a Dios decir que tiene, podemos dar a Dios una definición? Bueno, primero estamos todavía en pininos. No sabemos ni siquiera cómo es Dios, sabemos que existe. Y de alguna manera sí ya podemos empezar a decir algo de Dios, pero decir qué es Dios y por tanto definir a Dios, todavía es muy complicado. Entonces, acuérdense los pasos. Primero, ¿cómo es Dios? Segundo, ¿qué es Dios? Tercero, definir quién es Dios. ¿Ya? ¿Cómo podemos definir a Dios? Son 3 puntos entonces que va a tratar Santo Tomás y vamos a caminar por ese lado nosotros. Está súper lindo. Entonces, miren qué proyecto hermoso el que tenemos ahora, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo es Dios? Segundo, preguntarnos, ¿qué es Dios? Y tercero, hacernos la pregunta, ¿cómo podemos llamar a Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Preciosa. Esa parte de Santo Tomás de la Suma Teológica, es el nombre de Dios. Y a Dios podemos llamarlo tal cosa. Uy, es súper linda, súper linda. No adelanto. Muy bien. Hasta ahí se entiende, Magdita. No sé, vamos, Magda es mi feedback hoy día, así que yo con esto voy un ratito. Sí. ¿Se va entendiendo más o menos, Magdita? ¿Tenemos alguna pregunta de la gente o comentario o algo así? No, padre, todavía, bueno, estamos aprendiendo, pero todavía no están las preguntas de la gente. Perfecto. Entonces Vamos a seguir. voy a seguir, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos este texto de Santo Tomás que nos ayuda muchísimo, ¿sí? Ahora bien, vamos a entender alguna otra cosa más, miren. Resulta que Santo Tomás nos ha dado un dato también muy importante, ¿ya? Que esto también lo tienen que ustedes acordarse como parte de estas charlitas, de este curso, no sé cómo llamarlo, pero como esto, parte de esto es importante tener esto de entradita. Así como hemos dicho que Dios, ¿no?, existe y hemos llegado a verlo, pues ahora tenemos que decir lo siguiente. Esta es una frase, ¿cómo podemos decir? Una sentencia que la dice Santo Tomás y la dicen muchos otros, ¿no? De Dios más sabemos lo que no es que lo que es. ¿Ok? De Dios sabemos más lo que no es que lo que es. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿por qué podemos decir esto? Porque hay unas vías para poder conocer a Dios que las hizo Pseudo Dionisio. Yo en
digamos, en el año pasado, ¿no? En el ciclo pasado de nuestros Conectados en la Fe, había hablado un poquito de la vía negativa de Pseudo Dionisio. Pues ahora voy a hablar un poquito más, no mucho más, pero voy a encajarlo bien esto. Porque, ¿qué quiere decir esto que hemos escrito acá y que lo expone Santo Tomás? ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hablar de Dios, tenemos que hablar de perfecciones. Pero de las perfecciones no como las tenemos nosotros, sino como las tiene Él. ¿Ya? Entonces, Pseudo Dionisio, y eso lo toma Santo Tomás, cuando habla acerca de Dios, dice que tenemos que utilizar 3 vías. ¿Ya? Las 3 vías de Pseudo Dionisio. La primera vía es la vía de causalidad, le llama él, o afirmación. Muy bien. ¿Cómo vemos esta vía de causalidad o afirmación? Decimos, ¿no? Nosotros encontramos perfecciones en el mundo. Por ejemplo, la bondad. La bondad es una perfección que está en el mundo. Pero, por eso se llama vía de causalidad. Pero nosotros no somos los dueños, nosotros no somos los causantes de la bondad, sino que Dios es el causante de la bondad, ¿no? Entonces, la primera vía es de la causalidad o de la afirmación. Dios es bueno. Entonces ponemos acá, Dios es bueno. Muy bien. Pero, segunda vía. Vía, ¿sí? Remocionis. O sea, vía de la remoción, le llama Pseudo Dionisio. ¿Qué significa que Dios es bueno? Que Dios no es bueno como nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios es bueno, pero no es bueno como nosotros. Magda, ¿se entiende mi letra o estoy perturbando más a la paz del prójimo? No sé si se entiende. Ay. Es que no me deja escribir bien esto. Yo tengo mejor letra. O sea, no me estoy justificando, pero no sé por qué no puedo escribir bien con esta cosa. Bueno. Dios es bueno, pero no es bueno como nosotros. No es bueno. O sea, la bondad de nosotros es pequeñita, chiquitita, ínfima, imperfecta. Entonces, remoción. A Dios le apartamos la bondad como la nuestra. ¿Ok? Entonces, tercera vía, que es la vía de excelencia. Dios, o también le llaman la vía de superación, superación o superlativa. No te burles de mi letra. Es que dicen que tiene letra de médico. Ya, ok. Dios es súper bueno o perfectísimamente bueno. ¿Ya? Entonces, esto le sirvió muchísimo a Santo Tomás para hacer las vías. Pero está muy bueno porque nos ayuda a nosotros a entender ahora cómo es Dios. Para poder empezar a hablar de Dios, tenemos que utilizar estas vías de remoción, o estas vías de Pseudo Dionisio. Vemos las perfecciones en el mundo, vemos que esas perfecciones son causadas por Dios, porque esas perfecciones, lo perfecto no puede venir de otra cosa que no sea lo perfecto. En la cuarta vía decimos, sabemos que lo máximo, lo perfecto en una cosa es causa de lo que se da en él. Así como el fuego es el máximo calor del cual derivan todos los calores, así también lo bueno, el máximo bueno, es la perfección máxima de la que vienen todas las bondades, las más y las menos. Entonces, para poder hablar de Dios, sabiendo más lo que no es que lo que es, decimos, Dios, ¿no? Perdón, en el mundo hay cosas buenas, Dios es bueno, por supuesto que sí. Segundo, pero Dios no es bueno como nosotros. Tercero, excelencia, Dios es eminente, súper, ¿no? Por encima de la bondad común y corriente del ser humano. Eso podemos decir, ¿ya? Pero en estas 3 vías, la parte más importante es la vía de remoción. Y es de la que nos vamos a guiar nosotros para poder hablar de Dios. Bien, muy bien. Hasta ahí entonces, ¿se entiende?
Magdita. Sí, padre. Ya. Sí, y hay un comentario de Nora. Dice, Dios en la zarza ardiente dijo a Moisés, soy el que soy, ante la pregunta de Moisés. Eso en lo teológico. Nora, Nora, por favor, no me quemes el programa, porque, porque de eso vamos a hablar justamente. Ese es el nombre de Dios. Pero Nora, no sabes hasta qué punto esto es una afirmación radical y contundente. Por eso no lo voy a tocar porque tenemos que, antes de llegar a, ya les he dicho, antes de llegar a denominar a Dios, cuál es el nombre de Dios, ya Nora nos ha vendido, porque el nombre de Dios es el que es. ¿Ok? El que es, Yahvé, el que es, ese es el nombre de Dios, pero hay que entender qué significa el que es. Y eso no lo voy a explicar ahora porque tenemos que todavía un largo camino para llegar a eso, ¿sí? Entonces, por ahora, es cierto que lo que dice Nora no se va en contra, eso es en el orden teológico, Nora, perfecto, pero el orden teológico nos ayuda muchas veces a mirar el orden filosófico. Y Santo Tomás se sirvió de esta frase para hacer esta cuestión acerca del nombre de Dios que es impresionante, ¿ya? Entonces, pero yo por ahora no la voy a tratar porque tengo que tratar primero las cosas más sencillas, más elementales, que son los atributos divinos, para llegar después al nombre de Dios. Muy bien. A ver, voy a ver cómo está mi apuntito, si estoy siguiendo mi apunte, porque por ahí me voy yo del apunte. Eh, Muy bien, entonces preguntarnos cómo es Dios, ¿sí? Entonces ya hemos, perdón, ahora iba a ir a este tema que es muy importante. Miren, cuando nosotros hemos visto las vías, Santo Tomás no ha pegado puntadas sin hilo, porque no solamente en las vías hemos demostrado que Dios existe, sino que en Dios, o que Dios es de determinada manera. ¿Ah? Entonces, como decíamos, la vía de remoción es decir que Dios no es para afirmar que Dios después cómo es Dios, ¿cierto? O sea, vamos a afirmar cómo no es Dios para después dar una definición de Dios. Bueno, cuando nosotros hemos empezado la primera vía y habíamos dicho que Dios, ¿no?, es el ser que es acto puro, o sea, que el movimiento es el paso de la potencia al acto, ¿cierto? Y de que nada puede moverse a sí mismo porque nada puede estar en potencia y en acto al mismo tiempo, y que si algo es movido por otro es porque ese otro está en acto y puede mover la potencia, ¿no?, puede actualizar la potencia. Y si hemos dicho de que en una fila de motores tiene que llegarse a un primer motor, que ese primer motor pueda mover y no ser movido, vamos a la pizarrita, miren qué bueno que está esto. Entonces estamos diciendo, estamos hablando, estamos diciendo, ¿qué pasó acá? Entonces, en la primera vía, estamos diciendo entonces que es la vía digamos, del movimiento. Entonces estamos diciendo de que hay un primer motor que mueve y no es movido, ¿no? Mueve, pero no es movido. Es decir, mueve porque es acto y no es movido porque no tiene potencia. ¿Ok? Miren qué bueno que está esto. Porque de aquí, ¿qué se desprende? Miren, queridos amigos, ¿qué se desprende? Que Dios es acto. Magdita, ¿te acuerdas el día de ayer, qué significaba acto? ¿Qué es acto? Lo que ya, o sea, lo que ya dejó de ser en potencia. Claro, pero es la Sí, perfección, sí, ¿no? ¿Se entiende qué significa perfección acá? Sí, se entiende perfección, ¿sí? sí, la- Acto es perfección. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es acto puro. O sea, es perfección pura. Ya estamos diciendo algo de Dios. Algo, ¿no? Ahora, ¿qué significa perfección pura? Madre mía, hay que tratar después de dilucidar esto, pero acto puro. Entonces, y en Dios no hay potencia, ¿sí? Dios no tiene potencia. Entonces, la primera cosa que vamos a tratar es sobre la simplicidad divina. O sea, ¿y qué es la simplicidad divina? ¿Qué es algo simple? Simple es lo
no compuesto. ¿Se entiende? Qué bueno que está. Santo Tomás, como les digo, le pegó a cada cosa, pero así, justito. Dios es el que mueve, pero no es movido. Para mover uno tiene que estar en acto. Y tiene que haber un ser que sea acto solito, que no tenga nada de potencia, porque si tuviera potencia sería movido. Y como Dios es acto purito, 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 es simple. Ahora, ¿qué significa simple? Voy a borrar nuevamente. ¿Qué es la simplicidad? ¿De qué nos habla la simplicidad? De que Dios no está compuesto. ¿Y no está compuesto de qué? Miren, qué bueno que está. Dios no se compone de qué. A ver, miren. La composición puede ser, ¿no? De acto y potencia, ¿sí? Pero puede ser también de materia y forma. Ya, y acá hay cosas que ya no he dicho porque esto es una cuestión filosófica, pero solamente lo menciono, después lo vamos a trabajar mejor. La materia es potencia. Como Dios no tiene potencia, no tiene materia. Dios es forma, o sea, acto, en el orden de la sustancia. Tampoco en Dios está, esto solamente lo menciono, después lo vamos a trabajar, no se preocupen, ¿eh? Tampoco en Dios está, o sea, en Dios no hay distinción tampoco de género y especie. Y tampoco hay en Dios distinción entre sustancia y accidentes. Y tampoco en Dios hay distinción entre esencia y acto de ser. Eso lo veremos después. Eso es muy filosófico, lo veremos después, ¿ya? Pero ven la simplicidad, cuando vemos la simplicidad de Dios, ¿qué queremos decir? Que Dios, al decir que Dios es simple, significa que Dios no está compuesto. Dios no está compuesto de, por ejemplo, materia y forma. Dios no se compone del mundo. Cuando la gente, ¿no? Los panteístas hablan de que el mundo es Dios, pero que está, ¿no? Hecho naturaleza, eso es un panteísmo. Dios no se compone del mundo, Dios es simple. Cuando te dicen que, por ejemplo, en Dios, ¿no? Está la bondad. No, en Dios no está la bondad, Dios es la bondad. Por tanto, no se compone de atributos, se identifica todo en Dios. Cuando se habla de sustancia de accidentes y las operaciones de Dios se identifican con su naturaleza, sí. En nosotros se distinguen nuestro obrar de nuestro ser, en Dios no. Bien, y la esencia y el acto de ser que después lo explicaremos con más detalle. Muy bien, hasta ahí entonces el tema de la simplicidad. Miren, de haber visto que Dios es acto puro, por la primera vía hemos descubierto que Dios es simple. Después, como les digo, veremos, ¿ya? Veremos más. Ahora, en la segunda vía, hemos visto que Dios, ¿sí? Es causa. Dios es causa, ¿cierto? Causa incausada. O sea, el que causa y a su vez no es causado. ¿Qué es lo propio de Dios entonces? Como causa incausada, ¿qué es causar? Causar es dar el ser. Por tanto, Dios es creador. ¿Se dan cuenta? En Dios, también al ser causa incausada, ¿no? A partir de eso también podemos ver que Dios no tiene composición, ¿no? De esencia y acto de ser. Que como les digo, el tema es un poco más complicado, por eso no, yo solamente lo menciono. ¿Ya? Bien, después, en la tercera vía, hemos considerado cómo Dios es ser necesario, ¿no? Y nosotros somos contingentes. Por tanto, si Dios es ser necesario, nosotros podemos estar y no estar, pero Dios está siempre, significa que Dios es eterno. Significa que Dios es infinito. ¿Ya? Claro que cada uno de esos argumentos los vamos a ver, o sea, cada uno de esas propiedades las vamos a ver, no se preocupen, y vamos a ver los argumentos por los cuales se da esto. Pero lo que quiero decir es que cuando Santo Tomás tocó las vías, dio los puntos de partida para poder hablar de los atributos divinos. ¿Ok? En la cuarta vía, Dios dice que es perfecto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver su ser, su bondad, su verdad, o sea, su ciencia, también, su belleza, bien. Y en la quinta vía, ¿sí? Que es la del orden, de ahí se desprende
por ejemplo, ¿no? La creación también, algo más, la providencia, algo más, la predestinación, ¿ya? Algo más, la misericordia, algo más, la justicia, ¿ok? O sea que las vías nos llevan a hablar cómo es Dios. Precioso. Magdita, ¿se entendió? Sí, padre, ayuda mucho la pizarrita. Sí, ¿no? Y la letra, ¿ven? La letra ayuda. Bueno, a ver, tenemos preguntitas de la gente, Magdita. Me interesa muchísimo saber si la gente está entendiendo, conociendo, gustando lo que estamos hablando. Hay comentarios, ¿no? Por ejemplo, cuando usted iba colocando, ¿no? Que Dios es perfección pura, entonces antes a mí ya le respondían por acá. Victoria, Adriana también dice, exacto, acto es la perfección. Claro, perfecto, buenísimo. Y, y Nora nos dice, nosotros somos finitos y Dios es eterno, ¿no? Y Dios es Ujú, infinito. Dios no tiene fin, ¿no? sí. Nosotros somos temporales y Dios es eterno. Muy bien. Por eso, pero para llegar a esos conceptos bueno, entonces volvemos al tema de lo que dije antes, de la cuestión de los atributos divinos. ¿Cómo vamos en tiempo, Magdita? Son las 9:14. Wow, se nos está recontrapasando. Pero no se preocupen, vamos a dosificar. No se preocupen. Bien, entonces, en el tema de que debemos de preguntarnos cómo es Dios, es que debemos de aprender cuáles son los atributos de los que más o menos he hablado hace un ratito, ¿no? Em, ya saber que Dios existe es una cosa muy importante. Ya es grandioso. Descubrir a Dios es grandioso. Pero descubrir cómo es Dios es más apasionante aún. ¿Ya? La filosofía nos enseña justamente a descubrir cómo es Dios. Eh, a ver, pero también es importante saber esto. También es importante saber esto. Para poder llegar a hacer esta remoción, o sea, ¿cómo es que llegamos a hacer? Porque, a ver, decimos, Dios es bueno, pero no es bueno como el hombre. El hombre es bueno, pero Dios no es bueno, así como es el hombre. Sino Dios es bueno infinitamente, o sea, es infinitamente más bueno que el hombre. Y mejor y más perfecto. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo podemos aplicar la palabra bueno a Dios? Si es tan distinta la bondad de Dios que la bondad del hombre. ¿Podemos aplicar? ¿Cómo podemos aplicar a Dios, por ejemplo, el que es la belleza? Porque las cosas son bellas, pero no son bellas como Dios. No son ni sombra en relación con Dios. La belleza de las cosas son sombras, y sombras bien oscuras en relación con la belleza que tiene Dios. ¿Podemos decir que Dios es bello? ¿Podemos aplicar esto? Sí. Porque existe algo, esto es muy, muy, muy interesante también para considerarlo, existe algo que se llama, a ver, vamos a la pizarrita nuevamente, algo que se llama analogía. ¿Ya? ¿Qué es la analogía? La analogía es muy importante para cuando se trata de hablar de Dios. ¿Ya? El conocimiento analógico es el conocimiento que tenemos de dos cosas que son distintas, pero en algo se parecen. ¿Ya? O sea que podemos distinguir de Dios las cosas porque en Dios están, pero no están como en nosotros. Pero están. O sea que la analogía nos permite ver cómo hay atributos que están en nosotros y en Dios, pero no del mismo modo. La definición que hace Aristóteles de la analogía es simpliciter diversa et secundum quid eadem. ¿Qué significa esto? Absolutamente distintos, pero en alguito parecidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la analogía? Definición de analogía para que ustedes lo tengan clarito, ¿sí? Son aquellos contenidos, aquellos términos, aquellas cosas, aquellos entes, ¿sí? Que son absolutamente distintos. Absolutamente distintos. ¿Sí? Semejantes en algo. Entonces, ponemos el ejemplo. La bondad. La bondad está en Dios y está en la criatura. Pero en Dios, sí, y está propiamente, ¿eh? En Dios está la bondad y en la criatura está también la bondad. Pero en Dios está de manera perfecta
y la criatura está más o menos, Perfecto. ¿no? Entonces, ¿se puede hablar de la bondad? Sí. ¿Por qué? Por analogía. O sea, la analogía es un recurso que hace nuestra inteligencia para descubrir cómo en dos seres se encuentra una propiedad, pero de distintas maneras. La lógica nos enseña, ¿no? Existen términos unívocos. Voy a dejarla para que nos puedan ver mejor. La filosofía, la lógica filosófica nos enseña, existen términos unívocos, equívocos y análogos. Los términos unívocos son los términos que tienen una sola definición. Por ejemplo, no sé, si yo digo Platón. Platón es un filósofo del mundo griego que vivió 4 siglos antes de Jesucristo, etc., ¿no? O sea, puedes entender por Platón otra cosa, bueno, Platón puede ser un plato grande, pero no es normal decir Platón a un plato grande, ¿no? ¿Ok? Platón es el filósofo, listo. Pero, por ejemplo, Marquita, si yo digo vela, ¿qué entiendes por vela? Algo de cera. Una cosa de cera. ¿Qué otra cosa más entiendes por vela? Lo de las embarcaciones. Perfecto, la vela del barco. ¿Y qué otra cosa más podemos entender por vela? Por ejemplo, cuando uno se pasó en la noche sin poder dormir, pasé la noche en vela. Claro, es utilizar un poquito la frase en base a lo que es la... Pero es velar también, ¿no? O sea, es desvelarse, ¿cierto? Pero es pasar la noche en vela es desvelarse, ¿ven? O sea que 3 cosas totalmente distintas. El instrumento que sirve para alumbrar, el instrumento que sirve para navegar y la acción de no poder dormir. Son 3 cosas totalmente distintas, de significados totalmente distintos, pero que se aplican con el mismo término. A eso se le llaman términos equívocos. ¿Ya? Términos unívocos, términos equívocos. Y ahora, términos análogos. Son los términos en los que se puede aplicar una perfección, un atributo, a distintas cosas, ¿sí? Pero no de la misma manera. Y existen inclusive 3 tipos de analogía: la analogía de atribución, la analogía de proporcionalidad y la analogía de desigualdad. No me meto, digamos, más en esto, pero digamos eso, así encontramos la analogía, ¿ya? La analogía que utilicemos para hablar de Dios, ¿no? para poder hablar de nuestro curso, de nuestro tema de teología dogmática acerca de Dios, es la analogía de atribución intrínseca. Voy a anotarlo, ¿ya? A ver, vamos a la pizarrita nuevamente. ¿Qué significa esto? Que es una analogía, o sea, 2 cosas que en parte son iguales, en parte son en mucho distintas, en donde un atributo, ¿sí?, está intrínsecamente. En el hombre está intrínsecamente, en Dios está intrínsecamente, pero no de la misma manera. Ahora, vamos a ver una analogía para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del clima, perdón, o sigamos hablando de la bondad, ¿ya? Bondad. Podemos encontrar la bondad en un hombre, en un caballo, en una comida, en un clima, en Dios. ¿Sí? ¿Se puede hablar de un hombre bueno? Sí. ¿Se puede hablar de un caballo bueno? Este es un buen caballo. ¿Sí? ¿Se puede hablar de un buen clima? ¿Se puede hablar de una buena comida? Y se puede hablar de Dios como bueno. ¿Se dan cuenta? Pero no de la misma manera. Dios posee la atribución de la bondad intrínsecamente. El hombre la posee intrínsecamente. El caballo, en cuanto que tiene habilidad, también intrínsecamente. Pero la comida, solamente extrínsecamente, en relación con el hombre. La comida es buena en relación con el hombre, no en sí misma. El clima es bueno en relación al hombre, no en relación a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, estas son atribuciones extrínsecas. En cambio, estas son intrínsecas. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Ya, hasta ahí he llegado porque era importante decir el tema de la analogía. Decimos entonces que la analogía es para poder hablar de estos temas, entonces siempre vamos a hacer recursos analógicos, por si alguna persona, digamos, nos dice, nos refutase diciendo, bueno, pero no podemos hablar de Dios porque nosotros nos inventamos estas cosas de decir que Dios es bueno, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, lo sacamos porque en la realidad están. Y si está en la realidad,
Y es una perfección, es lógico que Dios esté, porque es el creador de las cosas. Pero ¿cómo está en Dios? ¿Podemos predicar de Dios que tiene esta atribución? Sí. Pero ¿cómo? De manera negativa, no como en nosotros. ¿Y qué significa no como en nosotros? Significa perfectísima. ¿Pero qué significa ese perfectísimo? Nos deja la cabeza bien abierta, ¿no? Es un concepto bien amplio para poder después tratar de encontrar el misterio divino, tratar de entrar al misterio divino. Bien, Magdita, ¿tenemos alguna pregunta, comentario o algo así? Sí, padre, tenemos unos cuatro. Nos dice Adriana Galvez. ¿Es una analogía de personalidad propia? ¿A eso se refiere usted, padre? ¿Verdad? Nos dice. A ver, no, no de personalización, no, se llaman analogías de atribución, ¿ya? O sea, la analogía nuevamente, no, no se compliquen. La analogía es aquella, aquella manera de obrar de nuestra inteligencia por la cual, captando la realidad, podemos descubrir que en la realidad hay determinadas perfecciones o atributos o cosas que están en uno y en otro, pero no de la misma manera. ¿Ya? O sea que lo analógico es lo que es muy distinto, pero en algo se parece. ¿Ya? Por ejemplo, esos chistes que dicen, ¿no? ¿En qué se parece, no sé, un, un argentino a, bueno, no sé poner chistes porque, bueno, no, la gente se me puede enojar. Yo con las argentinas tengo mucho aprecio a los argentinos, así que no se preocupen, pero iba a dar una analogía, ¿no? Iba a hablar de una cuestión en la que se puede aplicar la analogía, pero prefiero no hacerla. Pero es eso, concretamente es eso, ¿no? Términos, o sea, cosas en las que son un poquito distintas, perdón, muy, muy distintas, pero en algo se parece. Así entonces es la manera como nosotros vamos a hablar de Dios. Bien, a partir de aquí, esta introducción nos va a servir para hablar ahora ya de los atributos divinos. La próxima vez, el próximo miércoles, vamos a hablar de la simplicidad divina. ¿Sí? Entonces, Magdita, tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre hacemos una pregunta para ver que la gente, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que la pregunta podría ser, vamos a escribir en la pizarrita, ¿ya? Ujú. ¿Qué entiendes cuando decimos que Dios es simple? ¿Ya? ¿Entiendes, Magdita, la letra? Sí, mientras va hablando, Ya. sí. ¿Qué entiendes cuando decimos que Dios es simple? ¿Ya? Eso sería entonces lo que vamos a responder la próxima semana. Bien, se nos ha acabado el tiempo, les agradezco muchísimo su presencia, su paciencia, espero que hayan entendido. Yo realmente necesito mucho de sus feedback porque me da mucho apuro de si están entendiendo o no las cosas que voy hablando, porque por ahí, al no tener a veces ese conocimiento de filosofía, uno se pierde un poquito, ¿no? Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible, Dios quiera y me dé la gracia de poder hacerlo, pero es para mí el deseo de que ustedes se formen en esto, ¿no? Y que vayan conociendo esto que es tan bonito y que lamentablemente nadie habla hoy día. O sea, tenemos tan poco de estas cosas y hacen tanto bien, o sea, tanto se habla de tantas cosas negativas, tan feas, y cuando tenemos estas cosas que son tan bonitas, vale la pena. Por eso no quisiera yo ser muy denso, no quisiera ser yo muy cargado de cosas, preferiría yo ser lo más sencillo posible, pero hay cosas que no podemos dejar de decirlas y no pueden decirse de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, espero que me tengan paciencia. Compartan nuestro programa, no se olviden. Yo sé que estas cosas a veces no son muy atractivas. Hay gente que le gusta mucho el TikTok y que les encantaría que yo baile. No sé bailar, así que no se preocupe. Yo lo que puedo hacer es hablar de teología y de evangelizar de esta manera, ¿no? Entonces eso es lo que trato de aportar. Bien, entonces hasta allí. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Maguita. Terminemos rezando las tres Ave María, ¿sí? Sí, padre. En el nombre del Padre. Eh, Sí, bueno, la gente le está dando feedback y bueno, por ejemplo, Evita nos dice que sí se ha perdido un poco. Las demás personas sí nos dice Verónica Nica, por ejemplo, que sí es muy claro. Rocío también. El señor Martín Milón también nos dice que sí. bien. Lady Mendy nos dice justo, o sea, justo cuando estaba entendiendo, me parece que ya estamos acabando, ¿no? El programa, Oh, no me entonces. digas. Bueno.
Bueno, Puede ser mucha gente. pero Ujú. sí pienso que más o menos se puede, de a poquito. Cuando empecemos a ver la simplicidad divina, vamos a ver un poquito más acerca de esto con más detalle, con más tranquilidad, no se preocupe, ¿ya? Muy Y bien. quizás recordarles que también en el YouTube hay una pequeña clase de filosofía, ¿no? Quizás ahí pueden ver para También hay algunas clases de cosmología para que puedan recordar materia y los, forma. Les los recomendamos, términos, ¿ya? ¿no? Magdita, si pudieses poner el link de alguna de esas clases para que puedan la gente recurrir a esas clasecitas, al menos alguna de ellas, para que Ya, padre. puedan ver qué cosa es acto y potencia, materia y forma, movimiento y esas cositas que vimos en cosmología. Y eso puede servir mucho para este tema de ahora, ¿ya? Perfecto, entonces ahora sí rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar en el programa, gracias por el sacrificio y la paciencia. Hay que perseverar, ¿ya? No se olviden, hay que perseverar para que triunfemos todos. Nos vemos el día de mañana, hay rosario en la mañana, 7 de la mañana, Santa Misa a las 5 de la tarde. No tenemos ya conectados en la fe, hasta la próxima semana. Vamos a tener que aguantar un poco este asunto de la simplicidad divina. Muy bien. Chao, Mazdita, chao con todos. Que tengan Chao, buenas noches. Padre. Hasta luego.